venir a proclamar tu nombre, Señor. Y esperamos, Señor, que te haya agradado nuestra alabanza, Señor. Esa alabanza que sale desde nuestro ser, de nuestro corazón, Señor, dirigida hacia ti, papito. Porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres grande, eres poderoso, Señor. Y la verdad, Señor, que estamos agradecidos contigo porque nos permites acercarnos a ti, nos permites servirte, Señor. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio poder servirte, Señor. Y en esta noche, papito amado, queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, Señor, nos revele tu palabra, nos dé esa palabra hermosa, preciosa, Señor, y que quede como una semilla sembrada en nosotros, Señor, y que nosotros podamos ser esa buena tierra, Señor, para dar ese fruto abundante en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de esta noche es alcanzando el deleite del águila. Ya vamos a ver por qué digo esto de el deleite del águila. Y para poder comprender esto, quiero darles, ya introducirme acá al tema. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero lo que tengo acá resaltado dice: y los que están con Él son, los que están con el Cordero, son llamados, escogidos y fieles. Gracias, hija. Entonces, aquí hay tres niveles: llamados, escogidos y fieles. Entonces, quiero que vayamos ahí avanzando. Si ponemos eso en la figura del tabernáculo, los llamados estarían en el atrio, los escogidos en el lugar santo y los fieles en el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Esa palabra ojalá también tenemos que irla sacando de nuestro vocabulario, hermanos, porque esa es una palabra que digamos, la introdujeron cuando veneraban a Alá o Alá, y ese no es nuestro Dios. Entonces mejor cambiemos esa palabrita por la otra frase, que sería primero Dios. Así que cada vez que vean esa palabra, ojalá cambiémosla por primero Dios. Primero Dios, fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez, tres niveles. Los primeros tres fueron llamados, escogidos y fieles. Aquí, fríos, tibios y caliente. En Esdras capítulo 7, verso 10, dice la palabra del Señor: ya que Esdras había dedicado su corazón, y tres palabritas que resaltan ahí, a estudiar la palabra del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Otra vez, mis hermanos, aquí son tres niveles. Estudiar. Podemos estudiar la palabra, podemos aprender de memoria la palabra, pero ese es solo el nivel de tal vez un nivel de conocimiento, un nivel de tener información.
Entonces, primer nivel sería estudiar. Está bien, tenemos que estudiar. Ese sería un nivel. Pero el otro nivel es practicar lo que estudiamos. Ahí es diferente. Practicar lo que estudiamos. Y el tercer nivel es enseñar. Eso lo podemos comprender más fácil cuando hablamos de instruir a los hijos. Podemos hablarle a nuestros hijos y decirle: mira, eso no está bien. Aquellos papás que le dicen a los hijos, todos los papás le decimos a los hijos, ¿verdad? No hay que decir mentiras. Deja de ser mentiroso. No practiques la mentira. No, la mentira no le agrada a Dios. Y entonces les metemos a los hijos que no deben de mentir, pero cuando llega el cobrador, decirle que no estoy. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Dice: mi papá dice que no debo ser mentiroso, pero él es mentiroso. Entonces, la enseñanza tiene mucho que ver con lo que practicamos. Si no practicamos lo que enseñamos, la enseñanza no fluye. Entonces, estudiar, practicar y enseñar, porque el que la enseña primero estudió y lo practicó. Entonces, otra vez estaríamos acá: atrio, lugar santo y lugar santísimo. La enseñanza estaría en el lugar santísimo. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Y después de ser hacedores de la palabra, podemos enseñarla. Y al enseñarla estamos ya en el lugar santísimo. Estamos ya en el nivel de fieles. Miren, veamos otro. San Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio, y aquí dice, el derecho de llegar a ser. Siempre lo hemos entendido como a los que, digamos aquí, a los que le recibieron son hijos, pero aquí dice de llegar a ser. Esto está hablando de un proceso. Entonces, los que son fieles, los que ya pasaron de estudiar y practicar y empezaron a enseñar, ahí estaríamos hablando del lugar santísimo. Recuérdense que para enseñar no necesitamos un púlpito. Enseñamos con el ejemplo. Enseñamos con nuestra vida. Enseñamos con, hermano, con la gente está aprendiendo constantemente de nosotros. Entonces, aquí dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Entonces, es un proceso. Tenemos que llegar a ser hijos, pero ese proceso es llegar al lugar santísimo. El verso 13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. Está hablando de los hijos, sino de Dios. Entonces Dios es el que nos engendra y llegamos a ese nivel de hijos. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 8. Acá dice la palabra: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Y dice, y dio dones a los hombres. Dio dones. Este no es la palabra dones que aparece en 1 Corintios 12 o cuando habla de los dones del Espíritu. Esa palabra, porque la palabra dones, los dones del Espíritu, es la palabra charisma. Aquí sería la palabra doma. Entonces, y dio domas. Tal vez me puede pasar la siguiente. Ahí está. Y dio domas. Bueno, realmente la palabra es doma, no domas. Pero como está hablando de dio dones, entonces dio domas. Esa palabra domas, entonces esos son regalos en forma de hombre. Regalos con cara de hombre. Pero cuando digo cara de hombre, no me estoy refiriendo al género masculino, con cara humana.
Esa es la palabra domas. Son regalos. Dio regalos, pero los regalos los dio con cara humana, con cara de hombre. Entonces ahí tenemos los domas. Pero ¿quién los dio? Esto los dio el Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de los domas, de esos regalos, ahí el verso 9 dice, ¿de quién dio los domas? Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo Él ascendió, pero está hablando de ascendió, no ascendió de aquí de la tierra, ascendió desde las profundidades de la tierra, porque lo hemos hablado en otras ocasiones. El Señor, cuando dio su vida, Él fue al lago de fuego para ser quemado, y de ahí se levantó el Señor. Por eso dice la palabra, de entre las cenizas se levantó, porque Él tenía que pagar lo que a nosotros nos correspondía pagar. Nosotros teníamos que ir al lago de fuego, porque es la condenación eterna, pero Él tomó nuestro lugar. Entonces Él descendió hasta las profundidades de la tierra. Pero dice el verso 10, el que descendió es también el mismo que ascendió. Pero ¿a dónde se fue? Mucho más arriba de todos los cielos. Entonces, ¿dónde está el Señor? Algunos dicen que está en el tercer cielo. No, Él se fue más arriba de todos los cielos. Ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y entonces dice, y Él dio a algunos, ¿qué les dio? Domas. Él dio a algunos el doma de apóstoles, el doma de profetas, el doma de evangelistas, el doma de pastores y el doma de maestros. Verso 10, Romanos 8:29, hablando de los domas. Digamos, el Señor dio domas. Esos domas son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció. ¿A quiénes conoció? A los domas. Porque a los que de antemano conoció, los conoció. O sea, los domas no es que ahora el Señor decidió darlo. No, los domas estaban, digamos, a los que les iba a dar los domas, los conoció allá arriba, en la escuela del Padre. Los conoció, y cuando los conoció, entonces de una vez los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Recuerden, el Señor viene con llamados, escogidos y fieles. Aquí está ya, los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces el Señor nos conoció, y Él decidió: a estos les voy a dar esos regalos, a estos los voy a enviar como regalos. Entonces ya el Señor ya los tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 12, entonces dice que Él dio los domas. Y mis hermanos, yo voy así rapidito porque este tema ya lo conocemos, pero dice, Él dio esos domas a fin de capacitar. O sea, ¿para qué están los domas? ¿Para qué están los 5 ministerios? Para capacitar. Capacitar. Ahora la pregunta es, ¿capacitar a quiénes? Y ahí está la respuesta, pues, pero
Pero muchas veces no nos detenemos a observar a quiénes va a capacitar. Entonces, los domas, basándonos a ese verso, ¿los domas son para capacitar a todos? No. No. ¿A quiénes va a capacitar? Ahí dice los santos. ¿Quiénes son los santos? Allá atrás quieren hablar. Yo pensé que decía yo soy. No, dice yo soy santo, dice. Es que yo pregunté quiénes son los santos, entonces levantó la mano, ¿va? Pero no era para dar la respuesta, sino para decir yo soy de los santos. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos santos hay aquí? No muy convencidos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Quiénes son los santos? Pero ahí sí ya quiero respuesta, no. ¿Quién es un santo, pues? O yo voy a decir. ¿Quién es un santo? ¿Qué significa la palabra? Ahí está, hermano. ¿Qué significa la palabra santo? El que ya fue santificado por medio del Señor Jesucristo. Esos son los santificados. En sí la palabra santo, ¿qué significa? Amén. Puede ser algo sagrado, puro. ¿No escuché? Algo puro. A los Puro. puros, los que viven en pureza. Hay una palabra que abarca mejor eso. Santo es apartado para Dios o separado para Dios. Entonces todos nosotros, lo que dijo hermano Darío está correcto. Son todos los que hemos sido santificados. Pero hemos sido santificados y estamos en proceso de santificación. Estamos en el momento que el Espíritu Santo vino a nosotros, en el momento que Jesucristo pagó el precio por nosotros y nosotros decidimos aceptar ese sacrificio que Él hizo, entonces nos declaró justos. Somos justificados, somos santificados, pero el asunto es, estamos en ese proceso de santificación. Pero santo va a ser aquel que se aparta, como dijo la pastora, puros, se purifican. Entonces tenemos que tener pureza de corazón. Pero hermanos, hay tanto cristiano que no le interesa la santificación. Hay tanto cristiano que no le interesa la pureza. ¿Es cristiano? Pero hay un verso que dice: vivan como es digno de su llamamiento. O sea, vivan como es digno de un cristiano. Porque tanto cristiano es cristiano, pero en la calle se peleó con alguien. Es cristiano, pero se echa los tragos. Es cristiano, pero hace lo que hace el mundo. Todavía le cuesta, todavía está así como que no estoy completamente apartado para Dios. Soy cristiano, pero eso de ser santo, eso es para los religiosos. No. Tenemos que ser, dice la palabra, dice: sed santos, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Vivan de una manera santa y agradable a Dios. Pero vivimos realmente de una manera santa.
Yo sé que muchos nos esforzamos, porque eso no es cuestión de ya recibí a Cristo, ahora ya soy un santo. Santo mentiroso. Es un esfuerzo, es un sacrificio. Es morir a nosotros mismos. Y no nos gusta morir. En cualquier momento se nos sale el orgullo y hablamos en base al orgullo que tenemos. A mí no me va a hablar así, eso no va conmigo, eso no me gusta. Por orgullo. No morimos al orgullo, no morimos a nosotros mismos. Entonces esto se me apaga. Lo voy a poner en presentación para que no se me apague. Ya dice, prometo que no me voy a apagar. Entonces, mis hermanos, tenemos que apartarnos para Dios. Pero ¿por qué dije esto? Los domas, los 5 ministerios tienen un fin, tienen un propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, aquí está el asunto. Lo he dicho un par de veces. Digamos, todos nos tenemos que reproducir. ¿En qué se reproducen las ovejas? En más ovejas. ¿En qué se reproducen los ministros? En más ministros. Entonces ahí está, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes serían los santos? Los otros candidatos a domas. Y eso a veces la iglesia no lo entiende. El pastor pastorea a todos. Sí. El buen pastor, su vida tendría que dar por las ovejas. Pero ¿y si la oveja no se deja pastorear? ¿Qué puede hacer el pastor? Si la oveja no se deja pastorear, no se deja pastorear y ya. El pastor la puede llamar, la puede ir a buscar, pero si no quiere, no quiere. El pastor, por eso prefiero no decir pastor, el ministro, que son los 5. Los 5 ministerios están para capacitar. ¿Se recuerdan cuál es la palabra griega de capacitar? Catartizo o catartismos. A fin de catartizar. ¿Qué significa catartizar? Remendar, restaurar, hacer. La palabra ahí es hacer completo. A fin de, mejor usamos la palabra catartizar. Búsqueme qué significa catartizar, por favor. Amén. Es la G2677 en el Strong, también la 2675, y dice objetivamente perfeccionar. En este. Perfeccionar, según eso. Me hubiera gustado verlo en mi iPad, pero no está conectado acá. Porque en el iPad me va a aparecer varios significados. Se los voy a leer. Vamos a ver si lo logro acá. Efesios, que era 4:12, va. 11. Ay, Dios santo, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de capacitar. Vamos a ver cómo logro esto.
es la 2677. La palabra catartismos, suficiencia, equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente, mobiliario completo. Ahorita, mobiliario completo, es como decir, tenemos una casa, ya tiene su sala, tiene su comedor, pero le falta la cocina, le falta la habitación. Eso no está equipado, no está catartizado. Catartizar sería que no le falte nada. Un buen entrenamiento, un entrenamiento completo. Vamos allá atrás, por favor. Amén. También es la G2675, que es catartizo. Dice que es completar totalmente, es reparar, es ajustar, es hacer apto, es completar, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Imagínense todo eso. Todo eso hay que hacer con los santos. Pero los santos no es toda la iglesia. Claro, como pastores quisiéramos que todos, completita la iglesia, que nadie se quedara atrás y todos que estuvieran ahí en entrenamiento, todos estuvieran preparándose, todos estuvieran alcanzando el nivel de santos. Ese nivel sería fieles. Los niveles que vivimos viendo, llamados, escogidos, fieles. Ahí están los fieles. Los que ya fueron escogidos por Dios como domas, tienen que llegar al nivel de fieles. Por eso, mis hermanos, hay muchos que tienen llamado para ser domas. Ya el Señor ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Los conoció, los predestinó, los llamó. Y están en diferentes iglesias. Aquí hay. Pero a veces no se dejan catartizar. Y entonces la gente dice: ¿y cuándo va a levantar a fulano? Y uno dice: ya quisiera hacerlo. Ya quisiera hacerlo. Pero no se deja remendar. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse remendar? Que levanten la mano. Pero así bien yo. Porque eso implica, hermanos, es que agarre una vasija de esta y yo diga: no me gusta, y la rompa. Eso es catartizar. No me gusta la forma que está, es que está todo así, todo torcido. La voy a hacer pedazos, la voy a moler y la vuelvo a formar. Pero muchas veces no queremos eso. Entonces, a fin de catartizar, ya ustedes tienen todos lo que significa esa palabra, y búsquenlo. A los santos. Y entonces dice: para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Eso es. Para empezar a funcionar ya como un ministro. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces les hablé al principio de esta imagen. Digamos que eso es ay, Dios mío. La siguiente imagen, la siguiente pantalla, por favor.
Gracias. Imaginemos que ese es el tabernáculo. Lugar santo. No, perdón. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los llamados tienen conocimiento. Los llamados, miren, aún la gente que está allá afuera y que es llamada y que todavía no ha entregado su vida a Cristo, esa gente ya tiene conocimiento. Ellos ya escucharon. ¿Quién no ha escuchado el mensaje, hermano? Al menos aquí en Guatemala, ¿quién no ha escuchado? Ahora, de que hay países donde no saben ni siquiera quién es Cristo. Hay países donde se les va a hablar de Cristo. ¿Y este quién es? ¿Y de quién me estás hablando? No saben. No saben. Pero aquí ya saben. Entonces hay mucha gente que ha sido llamada y que ni siquiera está aquí adentro y ya tienen conocimiento. Y hay gente dentro de las iglesias, ahí lo digo en plural para no referirme solo acá, porque en todas las iglesias hay gente que tiene conocimiento y se quedó como llamado. Ya son salvos, sí, ya le entregaron su vida a Cristo, pero no han avanzado al nivel de escogidos. Hay tanta gente, hermanos, gente que está llena, o iglesias que está llena de gente, pero no se están santificando. Simplemente llenan la iglesia de ya son salvos. Gloria a Dios porque son salvos. Gloria a Dios porque, hermanos, miren, si hablamos de la iglesia emergente, iglesias donde hay mucha actividad, que no se sabe si es del mundo o es de la iglesia, que no se sabe si son cristianos o son del mundo, pero predican la palabra y la gente se convierte y la gente llega. El problema es que se quedan en el nivel de llamados. Tienen que avanzar. Los llamados tienen conocimiento, pero los escogidos tienen entendimiento. Gnosis, kenosis y epignosis. Entonces, después del entendimiento, ya entendí. O sea, ¿cuánta gente hay que tiene un montón de palabras? Yo sé esto, se saben versículos de memoria. Miren, hermanos, hay una hermanita de una iglesia que amo mucho. Se sabe capítulos completos de la Biblia de memoria. Un día estábamos en una reunión, no sé si era una vigilia, algo era, y el pastor dijo, vamos a hacer una, no sé cómo le llaman ellos, de a ver quién sabe más versículos de memoria. Estuvieron pasando algunos, ¿verdad? Y entonces alguien me empujó y pasé, y ahí ya ni me acordaba de nada, pero empecé a decir algunos, y entonces pasa la hermanita, y entonces dice Efesios capítulo 1 versículo 1, y empezó versículo 2, versículo 3, no solo se los había de corrido, decía los versículos donde iban. Y ahí terminó capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, tal, versículo 2. Dios mío, se va a decir de memoria toda la Biblia. Es hermoso. Es hermoso. La pregunta es, no estoy hablando de ella, sino de todos los que se saben versículos de memoria. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Porque viene el entendimiento.
Ya los que son escogidos lo entienden. Están en el lugar santo. Ya están como que ya avanzaron un paso más. Están en medio. Lo entienden, pero muchas veces no lo practican. Y entonces vienen los fieles, y los fieles tienen revelación. ¿Cuál es la diferencia entre entender y tener la revelación? ¿Cuál será la diferencia? Es como aquel que ya entendió que decir mentiras es pecado, que decir mentiras no le agrada a Dios. Ya lo entendió, pero a cada rato dice mentiras. Lo entendió, está aquí. Lo entendió. No simplemente se lo enseñaron y lo sabe de memoria. No mentirás. Y se sabe de memoria aquel otro verso: los borrachos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Lo sabe. Pero ya cuando dice, ya lo entendí, sí, ya lo entendí bien, ya no tengo que mentir, no tengo que hacer esto, pero sigue haciendo. Cuando viene la revelación viene para acá. Y eso nos mueve, eso nos activa. Y entonces la revelación está aquí. Y cuando lo va a hacer, dice, no, eso no lo puedo hacer. Por eso digo a nivel de fiel. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel de fieles. Y ahí va a venir el deleite. Lo que les dije, el deleite del águila. Alcanzando el nivel de águila, alcanzando el deleite del águila. ¿Cuál es el deleite del águila? Dice, el águila es figura de la amada que es arrebatada. Entonces, alcanzando el nivel del águila sería alcanzar, y sigo con el nivel, ¿verdad? Alcanzando el deleite del águila es deleitarnos en vivir en fidelidad al Señor. Deleitarnos en la fidelidad es: yo ya fui escogido, ya fui apartado para ser arrebatado. Realmente el Señor a todos nos está llamando para ser arrebatados. El llamado es para todos. ¿Quiénes quieren ser arrebatados? Todos. ¿Quiénes van a llegar al nivel de fieles? Son pocos. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y los fieles, hermanos, ¿saben cómo se ve el nivel de llamados, escogidos y fieles? ¿Cómo lo podemos ver proporcionalmente? Está el Señor y le dice a Gedeón: ve y pelea contra ¿quién tenía que pelear? Se me olvida el nombre ahorita. No era Amalek, era contra los, ay Dios mío, tenía que pelear contra alguien. ¿Alguien se recuerda el nombre de con quiénes iba a pelear Gedeón? ¿Verdad que se le olvida a uno? Lo sabemos, hermanos, y en un momentito se escapa del cerebro. Ahí dejémoslo. La cosa es, Gedeón prepara el ejército. ¿Cuántos habían en el ejército ese día? 32,000. Esos son los llamados. 32,000. Y entonces el Señor le dice: son muchos. Empieza a decir que se corra la bola en la noche. Que el que tenga miedo, que se salga de las filas del ejército. De plano se lo dijeron a uno. Decirles que el que tenga miedo, que ahorita, esta noche, se puede escapar. ¿Cuántos amanecieron?
10,000. Llamados, 32,000. Escogidos, 10,000. Y entonces el Señor le dice: va, mándalos al río a beber agua. Y ahí te voy a decir quiénes se quedan. Se van todos al río. Se tiraron a tomar agua. Y otros agarraron el agua así, va. Entonces el Señor le dice a Gedeón: todos los que con la mano agarraron el agua y se la llevaron a la boca, esos son los que van a ir a la batalla. ¿Cuántos eran? 300. Llamados, 32,000. Escogidos, 10,000. Fieles, 300. La vez pasada sacamos la proporción ahí, menos del 1%. ¿Por qué? Nos conformamos con que ya somos salvos. ¿Cómo podría decir esto? Nos aprovechamos de la gracia. Como Dios nos perdona, como no nos va a pasar nada, ya somos salvos, y si peco le puedo pedir perdón al Señor, entonces no importa. Así pensamos. Y entre ese no importa, tipo Sansón, iba con los filisteos a estar con una su patoja, regresaba y iba y no le pasaba nada. Gracias. Pero se le acabó y se fue feo. Y nosotros somos hermanos. ¿Habrá algún Sansón aquí? No por su fuerza, sino porque cree que puede pecar y dejar pecar. Un pie aquí, otro pie aquí. Y cuando siente, se quedó en el lado del pecado. Ya no pudo regresar. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos como el águila. ¿Cómo es el águila? Bueno, ¿de dónde sacó esto? Este es un cuadrito ahí que lo publicaron, donde están todas las palabras de deleite. Yo sé que no las pueden leer, aunque yo sí, porque estoy cerquita, ¿va? Miren pues, ahí están los números de Strong. Gemed, Gemda, Jefetz, Jefetzba, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes palabras. Ahí me los están agrandando, gracias, hija. Todas, miren, ¿saben cuántas palabras hay? Aquí hay 15. Aquí hay, completan las 30. La última palabra es jará. 30 palabras entre hebreo y griego que se traducen como deleite. Y yo deleitándome aquí, el reloj corriendo, ¿va? 30 palabras que se traducen como deleite, pero la número 26, tal vez esa sí me la puedes agrandar, mija, por favor. Bueno, aunque la tengo en la siguiente pantalla, pero mejor ahí. Estrenos. ¿Cuántos quieren ver estrenos esta semana? Aquí se las voy a poner. La siguiente pantalla, mija, por favor. Es la G4764. Estrenos. ¿Qué significa estrenos? Fuerza, deleite. Viene de una raíz que es la palabra estéreos. Solo palabras conocidas hay, ¿verdad? Estrenos de la semana y los estéreos que están ahí en las esquinas, ¿no? Significa sólido, estable y firme. Entonces, para llegar a ser águila, tenemos que tener fuerza, pero no fuerza nuestra, la fuerza de Dios, y deleitarnos en la fuerza de Dios. Tenemos que tener solidez. Solidez es estoy aquí. No, estabilidad, firmeza.
Por eso dice la palabra que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Nos vamos a la batalla con toda la armadura de Dios, terminamos la batalla y seguimos firmes. Bonito esto. Entonces, fuerza, las 5 fuerzas. Hay 5 fuerzas: la fuerza del buey, que representa la palabra; la fuerza del búfalo, que representa la unción; la fuerza del caballo, que representa la perseverancia; la fuerza del águila, que representa la fe; y la fuerza del león, que nos habla de autoridad. Las 5 fuerzas: palabra, unción, perseverancia, fe y autoridad. Ahí están los 5 animales que representan esa fuerza. Y entre esos está el águila. La fuerza del águila, que representa fe. Miren aquí las características del águila, unas cuantas. Las águilas son aves rapaces de gran tamaño, reconocidas por ser depredadores tope en sus ecosistemas. El águila real es una de las aves más veloces, alcanzando hasta 320 kilómetros por hora en picado para capturar a sus presas. ¿Se imaginan, hermanos, esa velocidad? 320 kilómetros por hora. Si a mí ni me dejan pasar más de 80. Llego a 80, acordate que no llevamos prisa, macho. Y ahora 320. Lo que un humano ve con claridad a 1.5 metros es lo que yo tengo acá. Así como yo lo veo aquí, pero yo con lentes. El águila lo puede ver igualito como yo lo veo a 6 metros. Puede detectar una presa del tamaño de un conejo. Esto sí está tremendo, hermano. Puede ver o detectar a cualquier presa del tamaño de un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. Y nosotros a 50 metros, ¿qué será eso? ¿Será un perro o será un gato o será? Y era un conejo. Y a 100 metros, ¿qué hay allá? No hay nada, dice. ¿Se imaginan? 3 kilómetros de distancia para detectar a su presa del tamaño de un conejo. Sus garras, esto es otra cosa tremenda, hermano. Por eso está caracterizada el águila como animales de fuerza. Sus garras pueden ejercer una presión 15 veces mayor que la de una mano humana masculina, permitiéndole sujetar y matar sus presas, o matar presas de gran tamaño. Entonces, ¿alguna vez te han agarrado de aquí así duro y que te duele? ¿Te imaginas la mano de 15 hombres presionando? Esa es la fuerza del águila en sus garras. Aparte que sus garras se entierran, entonces ya no suelta su presa. Yo he visto videos de águilas llevándose ovejas, cabras. Se llevan cabras. Y uno dice, ¿cómo lo logra? La agarra y empieza a volar. Le cuesta, pero ahí va. Se lleva la cabra. No la suelta. Ahora entiendo por qué no la suelta. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos así, que tengamos visión como la del águila, que tengamos la fuerza del águila. Pero miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla,
David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y entonces aquí está lo que quiero que veamos de David. La pregunta: ¿David era un águila? ¿Qué dice? ¿Era un águila David? Sí, pero aquí no. Y para empezar, dice, mandó a Joab con el ejército. Los reyes tenían que ir al frente del ejército siempre. ¿Y qué hizo David? Que se vaya Joab con todos, yo me quedo aquí descansando. Ahí no cumplió su deber como rey. Y entonces viene acá, verso 2: y al atardecer, David se levantó de su lecho. A ver, los que se levantan tarde, ¿a qué hora se levantan? No van a decir, ¿verdad? Pero los papás quisieran decir: ay, pastor, fíjese que fulanito y la fulanita se levantan a la 1, pastor, cuando están de vacaciones. Aquí no hay ninguno. David no se levantó a la 1, se levantó al atardecer. ¿A qué hora sería? 3, 4 de la tarde, 5, 6. ¿A qué hora se levantó? En la mañana no se levantó. Mientras su ejército estaba entre la vida y la muerte, peleando, batallando, David en su palacio, durmiendo. Se levantó al atardecer y por eso, por no estar cumpliendo sus funciones de rey, se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Si él se hubiera ido a la guerra, nada de esto pasa. Queremos ser águilas, trabajemos. Ahora pasémoslo a la iglesia. O sea, queremos ser águilas en la casa, todos queremos ser águilas en todo. Hay que trabajar duro, hermanos. Hay gente que dice: yo quiero salir de la pobreza, siquiera me ganar la lotería. Ni qué lotería, ni qué nada. Póngase a trabajar y abra un negocio, haga algo, póngase a trabajar. Pero a veces queremos que nos caiga todo del cielo. Ahora pasémoslo a la iglesia. ¿De quiénes estamos hablando acá ahora? ¿Se recuerdan? Los domas. ¿Cuántos creen que tienen el llamado ministerial? Levanten la mano. ¿Y por qué ninguno? ¿Por qué solo 2? 3. ¿Cuántos lo anhelan pues? Ya ni los 3. Miren, mis hermanos, los domas tienen que ser águilas. No águilas porque a veces así, esa es la frase, ¿va?, que se usa. Es que es bien águila, dice, todo lo agarra. No, tenemos que trabajar en la obra. Tenemos que dejar. Mis hermanos, es que al final nos lleva a eso. Tenemos que dejarnos catartizar. Ay, yo anhelo ser pastor, ser profeta. Sí, pero déjate catartizar. Si no te dejas, ¿qué puedo hacer? Entonces hay que ser águilas. Miren pues, dice Job capítulo 39 verso 27: ¿acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? ¿Dónde habita el águila? En las alturas.
A veces queremos ser águilas, pero andamos como sopilotes, hermano. Cantando, ando volando bajo. Queremos ser águilas. Busquemos habitar en las alturas. Su nido. ¿Dónde está su nido? En las alturas. ¿Dónde vive? En las alturas. Ahí habita, ahí permanece. Cuando baja a 320 kilómetros por hora, porque desde ahí arriba vio a su presa. Hermanos, vi un video. El águila viene así, se mete en el mar, ya no salió. Yo dije, esa águila, ¿qué pasó? Se la comió una ballena. Y de repente, después de no sé cuánto, después de un minuto, saca la punta de sus alas y empieza con un gran pez. Es trabajar duro, hermanos. Mateo capítulo 24 verso 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significará eso? Nosotros no vamos a ir a comer muertos. Pero entonces, ¿qué significa? Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recuérdense, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo ya dio su vida. Pero Él resucitó, entonces no puede ser Él. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que morir. Donde haya una iglesia que esté dispuesta a morir,